Muy bienvenidas a un episodio más de nuestra serie Contemplando al Dios que cumple sus promesas. Para las que se están uniendo recién a esta serie, quisiera contarles que estamos extrayendo los principios de vida que podemos extraer y podemos aplicar en nuestras vidas a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vimos que realmente fue un hombre llamado así porque su vida estaba centrada en el Señor, porque Dios era lo más importante para él, porque su vida giraba en torno al Señor, las decisiones que tomaba, todo le consultaba al Señor. Y vimos cómo realmente no se trataba de cuántas cualidades tenía él y de las características maravillosas que podría tener David, sino se trataba de cómo él glorificaba el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de sus circunstancias más difíciles podía ver a ese Dios vivo y real, fiel. Era un Dios que era su refugio, era su fortaleza. ¿Recuerdas que lo vimos la semana pasada? Y Dios se hizo palpable justamente en esos momentos difíciles de la vida de David y él buscó agradarle en todo momento, ¿verdad? Dios le demostró su misericordia y su fidelidad a pesar de las circunstancias y a pesar de sí mismo. Sin embargo, y esta es la parte que vamos a compartir hoy, David era un ser humano, como tú y como yo, imperfecto, débil, frágil, vulnerable, ¿verdad? Y un día pasó un episodio lamentable en su vida y es de lo que vamos a hablar en esta oportunidad. En 2 Samuel capítulo 11 nos relata lo siguiente. El rey David se quedó en el palacio en el tiempo que debía estar en la guerra. Se quedó en la casa real y a lo lejos miró a una mujer que le parecía atractiva llamada Betsabé y le pidió a uno de sus servidores que se la trajeran. Él simplemente dijo, me parece bonita, está atractiva, entonces quiero que la traigan al palacio real. El tema es que él tuvo relaciones sexuales con ella y producto de esa relación clandestina, de esa relación que fue realmente por sus deseos y sus pasiones, ella quedó embarazada. Y cuando ella se da cuenta que está embarazada, le avisa al rey David y le dice, ¿sabes qué? Voy a tener un bebé. En ese momento, él se da cuenta que algo no iba a funcionar con el esposo de Betsabé, ¿verdad? Y trató de ocultarlo, trató de hacer creer a Urías, que era el esposo de Betsabé, que ese hijo era suyo, ¿verdad? Así que, sin ningún escrúpulo, sin ningún arrepentimiento, tramó una estrategia para que Urías creyera que el bebé que venía en camino era suyo. Y vamos a leerlo en 2 Samuel 11, del 6 al 9. Dice así. Entonces David envió un mensaje a Joab. Joab era el jefe del ejército, ¿ok? Entonces David envió un mensaje a Joab ordenándole que hiciera volver a Urías de Elitita, porque él estaba en ese momento en la guerra. Joab cumplió sus órdenes y cuando Urías se presentó ante David, este le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo se había desarrollado la guerra. Y después de eso, David le dijo a Urías, vete a tu casa, ponte cómodo. En cuanto Urías salió del palacio, David le envió un regalo especial de su mesa. Pero Urías no se fue a su casa, sino que pasó la noche a las puertas del palacio real en compañía de los siervos del rey. Imagínate la primera parte de esa estrategia. Le dijo, tráiganlo de la guerra. Y le dijo, oye, cuéntame cómo está todo, ¿no? ¿Cómo va toda la guerra? Era como que él, de manera natural, espontánea, quería saber un poco cómo estaban las condiciones de la guerra en ese momento. Y Urías le contó todo y le dijo, oye, ve a tu casa, ponte cómodo, ¿no? Le estaba diciendo, quédate con tu esposa. Pero Urías no hizo eso. Urías realmente estaba muy consciente y muy fiel a las responsabilidades que él tenía. Quiero que analices por un momento lo que maquinó David, ¿verdad? Le mostró interés, como tú dices, y sabes que él estaba buscando la oportunidad para que él se reencontrara con Betsabé y tuviera intimidad con ella. Sin embargo, sabes que Urías era un hombre íntegro y no le pareció conveniente ir a su casa en ese momento porque eran tiempos de guerra. Y al darse cuenta David que este plan primero le había fallado, entonces intentó otra forma de hacerlo ir a su casa. Vamos a leer, continuamos con la historia. 2 Samuel 11, del 12 al 13. Entonces David le dijo a Urías, quédate todavía hoy y mañana te enviaré de nuevo al campo de batalla. Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Y David lo invitó a comer y a beber hasta que lo embriagó. Pero más tarde Urías no regresó a su casa, sino que se fue a dormir junto con los siervos del rey. Fíjate esta historia. Lo vuelve a llamar, porque él se había quedado en las puertas del palacio, ¿verdad? Lo vuelve a llamar y ahora le invita a comer muy amablemente, lo hace beber al punto que lo embriagó. Urías estaba ebrio
¿verdad? ¿Y sabes qué? Dice que él pensó, ajá, como está borracho, entonces va a ir a su casa. Y en esa inconsciencia va a poder estar con Betsabé. Entonces el plan va a funcionar, porque cuando él regrese a la guerra, Betsabé le puede decir que está embarazada y él va a creer que ese hijo es suyo. Sin embargo, aún estando ebrio, Urías no fue a su casa, sino que durmió con el resto de siervos del rey. Entonces, el rey David, al ver que su segundo plan se había ido al agua, ¿verdad? Se le ocurrió asesinarlo. Se le ocurrió asesinarlo. Y quiero que leamos el texto con mucho detenimiento, por favor, en 2 Samuel 11, 14 al 17. Dice, por la mañana David escribió una carta para Joab, el general del ejército, y la envió por medio de Urías. La mandó con el propio Urías. Esa carta decía, pon a Urías al frente y en lo más recio de la batalla y déjalo solo para que el enemigo lo hiera de muerte. Así que cuando Joab sitió la ciudad, mandó a Urías al frente, donde peleaban los hombres más valientes. Y cuando los amonitas, que eran los enemigos, ¿verdad?, salieron de la ciudad, cayeron algunos soldados del ejército de David y entre ellos murió Urías elitita. ¿Te imaginas este plan macabro? No solamente ideó matarlo, sino que envió la carta con el propio Urías y le dijo, ¿sabes qué? Ponlo en lo más recio de la batalla. Ponlo de tal manera que se encuentre en un lugar vulnerable y el riesgo de morir sea alto. Asegúrate que muera. Eso estaba diciendo el rey David a ese general del ejército. Y él obedecía órdenes. Obviamente, era el rey. Lo puso a Urías al frente de la batalla y tal como fue planeado todo, Urías murió en esa batalla. ¿Sabes qué? David le había pedido expresamente al general del ejército que lo colocara donde estuviera mayormente expuesto y las posibilidades que pudiera tener de morir fueran altas. Y él logró el objetivo. Quiero que observes la vida de David. En ese momento no tuvo ni la sensibilidad ni la conciencia para darse cuenta que estaba sumando un pecado tras otro. Primero era la mentira, el engaño, la farsa, y encima de eso estaba sumando el asesinato. Porque definitivamente David fue el autor intelectual de esa muerte, ¿verdad? De la muerte de un hombre inocente. Y no solamente era inocente, sino que era un hombre fiel al reinado. Era un hombre que era 100% fiel a esas responsabilidades que el mismo rey le había dado a él. Era un hombre íntegro. ¿Y sabes qué? Lo lamentable de este episodio en la vida del rey David es que después de lo ocurrido con Betsabé y de enterarse de la muerte de Urías, lejos de sentirse arrepentido, mostró un corazón endurecido por el pecado. Cuando ya se enteró que Urías había muerto definitivamente, no se arrepintió de eso, sino que su corazón se endureció más. Vamos a leer 2 Samuel 11:25. Entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab que no se preocupe por lo que pasó, pues la espada mata a unos y a otros, pero que refuerce su ataque contra la ciudad hasta conquistarla. Tú por tu parte, infúndele ánimos. ¿Sabes qué? Esto me parece increíble, porque no solamente era todo lo que él había hecho hasta ese momento, sino que cuando Joab le comenta y le dice, oye, Urías ha muerto, él dice, oye, ya, pásalo por alto. En las guerras unos mueren, otros también. O sea, ya, deja de pensar en eso, ¿no? Reemplaza a Urías por otro soldado, por otro combatiente y sigue adelante. Infunde el aliento a la tropa, al ejército, para que continúen adelante con esta guerra. Era como si nada hubiera pasado. Su corazón estaba totalmente endurecido. ¿Puedes creerlo? Para David realmente era como nada. Y pareciera que estaba tomando a la ligera la vida de un hombre inocente, fiel, y el hombre que estaba realmente listo para hacer y cumplir las órdenes del rey. Pareciera como si la vida a los ojos de David fuera sin valor. Total, unos mueren y otros también, o sea, no pasa nada a los ojos de David. Pareciera como si realmente no fuera el David del que estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Ese hombre que temía a Dios, que buscaba agradar a Dios. ¿Qué pasó con ese David? ¿Cómo es que realmente llegó hasta este punto en su vida? ¿No? Y sabes que como si esto fuera poco, después de que supo que Urías había muerto,
esperó que Betsabé tuviera el tiempo de luto, obviamente que era lo estimado, y luego dijo, ok, ahora sí, tráiganla para que sea mi esposa. Y ¿sabes qué? Esto demuestra lo que había en el corazón de David, un corazón totalmente endurecido por el pecado. Segundo Samuel 11, 26 al 27 nos narra lo siguiente. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella y la hizo su esposa, y ella le dio un hijo. Pero esta acción de David no le agradó al Señor. David podía pensar que realmente esto no pasaba nada, podía continuar con su reino, pero dice claramente la Escritura que todos estos actos, la suma de todos estos actos y hechos de parte de David no fueron agradables a los ojos de Dios. Y sabes que lo más saltante en este pasaje que acabamos de leer es que todas las acciones no estaban ocultas a los ojos de Dios. David podía pensar que podía pasar por alto cualquiera de las cosas que había hecho. Total, Dios le había bendecido tanto, lo iba a hacer una vez más. Pero sabes que Dios no es ajeno a las cosas que vivimos. Y definitivamente Dios estaba al tanto de cada detalle de las acciones de David en contra de esa familia, de la familia de Betsabé y de Urías. Y sabes que si tú estuvieras en ese lugar, ¿qué te da ganas? Dime qué sentimientos genera en ti, por favor. Dime con toda sinceridad. Tal vez te hace sentir enojo, te hace sentir impotencia, te hace sentir frustración. Decir, ¿cómo puede ser posible que este hombre haya hecho tantas cosas negativas y que no sienta un ápice de arrepentimiento, ni que su conciencia le esté activa para hacerlo sentir mal o incómodo? Si tú pudieras tomar partido e intervenir en esta situación, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría hacer con David? Piénsalo por un momento. ¿Castigarlo? ¿Encarcelarlo? Probablemente sí. Sabes que yo también experimenté sentimientos negativos al leer este episodio, porque me pareció tan injusto con relación a la vida de Urías, un hombre fiel e íntegro. Sin embargo, aunque no se trate de los mismos pecados que cometió David, nosotras hemos incurrido en más de una oportunidad en una cadena de pecados también, que tal vez no hayan sido visibles a los ojos de los demás, pero que tú y yo sabemos que Dios sí estaba al tanto y que eran desagradables a sus ojos. Por esa razón, mi querida amiga, ni tú ni yo podemos juzgar a David. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos estado en ese lugar de él, realizando actos injustos contra otros. Por ejemplo, cuando haces diferencias con tus hijos. Si tú eres mamá y tú muestras preferencia por alguno, no tienes las mismas pautas o normas para todos por igual, es un acto injusto, ¿verdad? Para el que no está viviendo lo mismo que el hijo que para ti es favorito. Como por ejemplo, cuando tú tienes una persona que te puede ayudar, una ayuda doméstica en la casa, y tú haces diferencias en el tipo de comida que le das a ella y la comida que sirves para el resto de la familia tuya. Total, es la empleada. Puede comer cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Porque cuidas tu economía? ¿Por qué? ¿Porque te parece que ella no tiene derecho a comer lo mismo que tú? No lo sé, solo evalúalo, por favor. Pero esas cosas pasan en el día a día y son actos injustos que también se dan en nuestras vidas. Y no porque sea un asesinato o no porque sea una trama y una estrategia como la que hizo David, deja de ser desagradable a los ojos de Dios. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Es lo mismo. Aunque no sea el mismo hecho, es lo mismo ante los ojos de Dios. Y ¿sabes qué? Es como cuando viene tu familia y te dice, oye, ¿puedes ayudarme con esto? Y tú tienes la capacidad de hacerlo. Tienes el tiempo, tienes los recursos para ayudar y tú dices, no puedo hacerlo. Y te haces de la vista gorda y haces como si nada realmente pasara. Pero ¿sabes qué? Son actos injustos. Y es verdad también que un pecado lleva a otro y a otro y a otro, y que se va convirtiendo cada vez más en una bola de nieve que resulta imposible de manejar. Por ejemplo, una persona que dice, voy a estar en tal lugar, por si acaso voy a estar haciendo tales cosas, ¿verdad? Pero no es verdad. Se va a otros lugares.
decide tomar otro tipo de decisiones. Cuando llega a casa dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y uno le pregunta, ¿y qué tal te fue en tal reunión? ¿Y cómo fue esa reunión donde estuviste? Lo que hicieron, las personas con las que conversaron, qué comieron, qué hicieron, porque esas son las preguntas habituales que uno hace en familia, ¿verdad? Y esa persona, obviamente, que no estuvo en el lugar que dijo que iba a estar, porque es una mentira, entonces sí se ve obligada a decir otras mentiras para sustentar la historia que había dicho. Y pueden venir más preguntas, ¿y cómo así? ¿Qué tal? Cuéntame más detalles. Y eso hace que la persona pueda seguir ahondando en una recatafila de mentiras. ¿Por qué? Porque si no, te va a deshacer todo ese pastel de mentiras que ha construido. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Por eso es que un pecado se va sumando a otro y a otro y a otro. Porque tiene que hacer algo para que la historia que contó al principio suene coherente. Suene como que es real, que es verídica, ¿verdad? Y cada vez se hace más grande esa situación. ¿Y sabes qué? Y es imposible dejar de pecar una y otra y otra y otra vez, porque sabes que con el propio esfuerzo no se puede hacer. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que una vez que ya hemos cometido una serie de actos pecaminosos, ya no hay marcha atrás. Y pensando un poco en el homicidio de David, creemos que solo tal vez un asesino es aquel que le quita la vida a una persona. Tal vez tú dices, ay, me libré de eso. Tal vez con la mentira sí, pero con el asesinato no, porque yo nunca he matado a nadie. David sí fue el que planificó toda la muerte de Urías, pero yo no. Pero ¿sabes qué? Dios realmente tiene una perspectiva distinta de la vida que tú y yo tenemos o de lo que hemos aprendido en este mundo. Y sabes que realmente la vida cristiana es contracultura, es contracultura. Y lo importante es lo que piensa Dios, lo importante es lo que dice Dios acerca de este tema del asesinato. Y quiero que por favor miremos con detenimiento un pasaje que nos va a permitir darnos cuenta que cuando descalificamos a alguien, cuando humillamos a alguien, cuando menospreciamos a alguien con palabras, estamos convirtiéndonos de alguna manera también en homicidas. Mateo 5, 21, 22 dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo, y estas palabras son del Señor Jesús, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué importantes son las palabras que emitimos, que generamos, que expresamos a otras personas. Si son palabras de humillación, de desprecio, de descalificación, es exactamente igual como si tuviéramos una pistola y simplemente le damos al gatillo. ¿Sabes por qué? Porque las palabras penetran la mente y el corazón de quienes la escuchan. Hemos hablado hace unas semanas acerca de este tema, ¿verdad? El poder de las palabras. Si no lo has escuchado, búscalo, por favor, para que puedas tú meditar sobre la trascendencia y la importancia que tienen nuestras palabras cuando expresamos a alguien. Y ¿sabes qué? Y ahí nos damos cuenta de dos pecados muy claros. Primero habla del enojo. Cualquiera que se enoja contra su hermano y que expresa cosas que le causan daño o lo lastiman, es como si fuera un homicida. El Señor Jesús estaba tratando de que ellos se ubicaran de cuál era la perspectiva bíblica y no de lo que les decía la cultura o la sociedad de ese tiempo. De hecho, como te decía, los mensajes de la palabra de Dios son contracultura, porque de alguna manera los valores del reino están opuestos a la cultura de hoy. Los discípulos consideraban que solo se podía matar a una persona quitándole la vida, pero el Señor Jesús estaba tratando de hacerles ver la implicancia y la repercusión que tienen las palabras hirientes en los demás, que muchas veces terminan siendo mucho más mortales que si te clavaran una daga en el corazón. El Señor Jesús menciona que cuando usamos las palabras como tonto o estúpido contra alguien, es como si les dijéramos que no valen nada, que no tienen ningún valor. ¿Te das cuenta que es lo mismo que hizo David? Mandó matar a Urías como si su vida no valiera nada. Y cuando nosotros le decimos a alguien tonto, estúpido, imbécil o cualquier otra palabra que pueda ser humillante,
estamos diciéndole, tu vida a mis ojos no vale nada. ¿Se entiende el paralelo? Eso estaba diciendo el Señor Jesús. Que realmente nosotros muchas veces hacemos sentir a las personas como que no tienen ningún valor a través de las expresiones de nuestros labios. Si tú de repente has estado expuesta, ¿no?, en tu hogar a este tipo de palabras constantemente, sabes el daño que causan. Sabes el daño que causan estas palabras porque se han venido martillando en la mente, porque los han repetido una y otra vez y eso se convierte realmente en algo que es penetrante, que es algo que te está martillando el cerebro, pero además que es como si te hubieran clavado algo profundo en el corazón. Y no solamente es cómo te hacen sentir en ese momento, sino que terminan afectando las decisiones y tus acciones futuras, ¿verdad? ¿Te ha pasado? ¿Estás de repente tú expuesta o has estado expuesta a ese tipo de palabras hirientes, descalificadoras, que luego han interferido para que tú puedas tomar decisiones y acciones en tu vida? ¿Han afectado tu vida futura? ¿Sabes por qué? Porque esas palabras que de pronto no tienen nada que ver con la realidad, uno en el fondo empieza a creerlas y a asumirlas como ciertas y a vivir de acuerdo a eso. Por eso es que no podemos acusar a nadie ni juzgar a nadie, porque todos de alguna u otra forma nos hemos enojado contra alguien y de alguna u otra forma hemos sido homicidas contra alguien con nuestras expresiones o palabras, porque los hemos hecho sentir sin valor, porque hemos puesto nuestra vida realmente como algo de menos. ¿Te das cuenta? No necesitamos usar un arma mortal para asesinar a alguien. Basta con usar palabras hirientes o dañinas. Por favor, piénsalo. Por favor, medítalo. Por favor, reflexiona en esto. La importancia que tienen, el poder de las palabras que nosotros expresamos a otros. Y volviendo a nuestro personaje de hoy, el rey David creía que nadie se enteraría de sus pecados. Aunque algunos de sus sirvientes sabían las decisiones que había tomado el rey, porque él enviaba los emisarios, tú debes recordar, pero esos emisarios eran leales a él, es decir, no abrían la boca. Entonces el rey David estaba tranquilo, decía, esto quedó entre ellos y yo y nadie más lo sabe, ¿verdad? Sin embargo, lo que leímos hace un instante en el pasaje es que estos hechos fueron realmente desagradables a los ojos de Dios. ¿Y sabes qué? Nuestras acciones que están en contra de los principios de Dios también son desagradables a sus ojos. Por eso mismo, el Señor consideró una forma de hacer ver a David, de ayudarlo a darse cuenta de su condición espiritual y de la maldad que había en su corazón, porque parecía que él no se estaba dando cuenta o no quería darse cuenta. Entonces, el Señor, amando a David, consideró que era importante que él se diera cuenta de lo que estaba pasando dentro suyo y envió a un mensajero llamado Natán para que hablara con David. Por favor, toma atención a esta historia. Dice, un día el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo, en cierta ciudad vivían dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día, el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David, dice, se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Aquí vemos la indignación de David ante el hombre rico de la historia, que no había mostrado misericordia con el hombre pobre. David consideró que por haber actuado así, era digno de muerte, sin saber que con esa sentencia se estaba condenando a sí mismo, porque él era el hombre de esa historia. ¿Te das cuenta? Segundo Samuel 12, 7 y 9 dice, entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl.
¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. ¡Wow! Fue una confrontación directa, abierta para David, porque ¿sabes qué? No había otra forma en la que él se diera cuenta. Y muchas veces nosotros también somos así. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en el momento. Pero David se percató de eso. Y David pensó que lo que hizo contra Urías se pasaría por alto y que no tendría consecuencias. Pero Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo y llevó a David a darse cuenta de sus pecados, que fueron una ofensa directa. ¿A quién? Al mismo Dios. Y le dijo lo siguiente en 2 Samuel 12:11. Pero así dice el Señor: yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Lo que Dios estaba haciendo a través de Natán era darle la oportunidad a David de reconocer y darse cuenta y de arrepentirse de sus pecados. Le mostró la maldad que había dentro de su propio corazón a través de esta historia, ¿verdad? Con la intención de perdonarlo y de restablecer la relación con él. Pero ¿sabes qué? No por ello evitaría que David viviera y experimentara las consecuencias de sus propias decisiones equivocadas. Dios quería restablecer esa relación con David, por eso estaba dando la oportunidad que se arrepintiera, pero no por eso lo iba a librar de las consecuencias. Le dijo: el mal va a venir sobre tu propia casa. Lo bueno fue que David, al verse descubierto a los ojos de Dios, ¿sabes qué hizo? Se humilló ante Dios y le pidió perdón de todo corazón por lo que él había hecho, por sus pecados. David se dio cuenta que había pecado contra Dios y que necesitaba su perdón. Y esto, gracias a Dios, lo dejó escrito en uno de los salmos. En el Salmo 51, del 1 al 4, dice así: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Esta oración expresada por David en la presencia de Dios nos habla de un verdadero arrepentimiento, porque reconoce que ha pecado contra el Señor, porque admite que solo por la bondad y por la misericordia de Dios sus pecados pueden ser perdonados y borrados, y es consciente que merece el castigo de Dios porque David conocía bien quién era Dios, sabía que Dios era un Dios justo y que no pasaría por alto la rebeldía de su corazón. David se dio cuenta que nunca es tarde para volver a empezar. Y este es el tema de hoy día, ¿verdad? Nunca es tarde para volver a empezar. Y lo que más deseaba era ponerse a cuentas con Dios para que esa relación cercana y profunda que él tenía con Dios fuera restaurada. Y eso lo vemos en Salmos 38, 17 al 18, que dice: en realidad estoy a punto de caer y mi dolor no me abandona. Por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. ¿Sabes qué? David estaba en el lugar y en el momento donde tenía que estar. Sentir dolor profundo por haber pecado contra Dios. No es un remordimiento simplemente, sino sentir dolor por haberle fallado a Dios. Y ¿sabes qué? Hoy, al igual que David, tú tienes la oportunidad también de reconocer que has venido pecando contra Dios una y otra vez de diferentes maneras, al rebelarte contra los principios de su palabra y haber tomado las decisiones por tu propia cuenta, haciendo cosas que tal vez tú decías: esto nadie lo sabe, pero que realmente son desagradables a los ojos de Dios. Y sabes que no hay ninguna persona sobre la tierra que sea completamente buena ni completamente limpia, ¿verdad? Ni libre de maldad. Por eso el apóstol Juan nos menciona lo siguiente en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 1, 6, 10 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotras mismas y la verdad no está en nosotras. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, absolutamente toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está
en nosotras. Si tú confiesas tus pecados hoy, Dios es fiel y justo para perdonarte completamente. Y por medio de la sangre de Cristo que derramó en la cruz, como el pago por nuestros pecados, limpiarte de toda tu maldad. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, porque a través de la vida de David me puedo dar cuenta también de mi propia condición espiritual. Me doy cuenta que muchas veces he ido sumando un pecado tras otro y he creído que podía pasarse por alto, he creído que no pasaba nada en mi vida. Pero Señor, sé que a ti no te puedo ocultar nada y sé que estas cosas que yo he venido haciendo hasta aquí son desagradables a tus ojos. Y Señor, yo te quiero pedir perdón como lo hizo David. Quiero pedirte que tú me limpies de toda mi maldad a través de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz a mi favor. Te pido, Señor, que me des una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para tener una nueva vida en Cristo. Te ruego, Señor, que me permita ser consciente de toda la maldad que hay en mi corazón. Cuando digo una palabra que puede realmente herir o lastimar a otra persona. Cuando hago cosas que sé que no están bien y las sigo haciendo. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú me perdones, que tú me limpies y que tú me permitas empezar una nueva vida en Cristo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y este fue un episodio más de esta serie, Contemplando al Dios que cumple sus promesas. Si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos con el siguiente tema, que es A pesar de mí. A pesar de mí. Así que no te lo pierdas. Nos vemos si Dios lo permite. Cuídate y que Dios te bendiga.